Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 26 de octubre, es que Israel atacó blancos en Irán. Dentro de lo previsible, en primer lugar, había anunciado que iba a lanzar un ataque, pero en segundo lugar se especulaba con que, cediendo a las exigencias de Estados Unidos, no iba a ser un ataque ni contra el programa nuclear iraní, aunque hay todavía versiones encontradas sobre si se alcanzó un blanco relacionado con él, ni contra la industria petrolera de Irán, sino contra blancos militares, teniendo en cuenta además que el ataque iraní al cual responde este ataque israelí fue contra blancos militares. De ser ese el caso, este era el tipo de ataque menos proclive a generar una respuesta masiva de Irán y por ende menos proclive a generar una escalada regional. Según Israel, lo que atacó fueron primero las defensas antiaéreas iraníes para que éstas no pudieran interceptar los proyectiles lanzados contra objetivos militares, y en cuanto a estos últimos, los objetivos en cuestión habrían sido lugares de lanzamiento de misiles, sobre todo misiles hipersónicos, como aquellos que utilizó contra Israel Irán en el pasado reciente. La gran pregunta ahora es si habrá una respuesta directa de Irán contra territorio israelí o si Irán responderá en lo esencial a través de aliados en la región, como ha hecho en el pasado. Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, sabremos si esto dará o no lugar a una escalada. Irán, lo cual es promisorio en el sentido de que probablemente no hay una gran escalada, dijo dos cosas. En primer lugar, que sus defensas antiaéreas habían interceptado la mayoría de los misiles israelíes y que por ende el daño había sido limitado y que habrá una respuesta pero que será proporcional. Repito, la única pregunta en torno a esto último es si será una respuesta directa de Irán contra el territorio israelí. Esa es la única respuesta iraní que podría generar una escalada a partir de lo que acaba de ocurrir. El secretario general de la ONU, Guterres, se reunió con el presidente ruso Putin en ese país, Rusia. Ahí reiteró su oposición a la invasión de Ucrania por violar la Carta de Naciones Unidas y exhortó una paz justa en línea con el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Aquí la paradoja es que no se puede adoptar resoluciones críticas de la invasión en el Consejo de Seguridad porque Rusia es miembro permanente con derecho a veto y en cualquier caso no es probable que la paz sea justa en esos términos. Ucrania, por su parte, el gobierno de ese país consideró que la visita era una concesión a Putin. Preguntado al respecto, el portavoz del secretario general, Farhan Haq, dijo a la prensa que la reunión con alguien que es una persona requisitoriada por la Corte Penal Internacional se dio en un contexto en el cual, cuando se interactúa con este tipo de personajes, se hace por necesidades operativas. En este caso, la preocupación por el curso de la guerra en Ucrania, en los términos ya mencionados, pero también el temor a que vuelvan a bloquearse los flujos comerciales de buques que navegan por el Mar Negro. Guterres además dijo que era importante acudir a la cumbre de los países del denominado BRICS, que se realizó en Rusia por la importancia creciente que estos tienen en la economía mundial. Los BRICS son ya cerca del 40% del PBI global, más que el grupo de los 7, las 7 economías capitalistas más grandes del mundo. Que militantes kurdos reivindicaron un atentado en la capital de Turquía. Mencionamos el ataque contra, digamos, instalaciones de la empresa de defensa TUSAS, el Centro de Defensa del Pueblo, ala militar del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que desde los años 80 busca
la autonomía de las zonas de mayoría kurda dentro de Turquía, reivindicó el ataque donde murieron 5 personas, además de los 2 atacantes, eh, diciendo que era una advertencia contra lo que denominó, cito, las prácticas genocidas y las masacres del gobierno turco. El gobierno turco no había esperado la reivindicación, ya había atacado la retaguardia del PKK, como se le conoce por sus siglas, al Partido de los Trabajadores, en países vecinos, Irak y Siria. TUSAS es una empresa que fabrica aviones para uso tanto civil como militar y tanto tripulados como los denominados drones, aviones sin tripulación. Eh, la, la organización antes mencionada, el PKK, dijo que la empresa producía armamento que, cito, mató a miles de civiles, incluidos niños y mujeres, en Kurdistán. La última noticia es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su país no firmará nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. Lo dijo durante su participación en la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros de Trabajo de la OEA, que se realizó en Bogotá, y dijo que el mundo está todavía en capacidad de revertir los daños causados a los múltiples ecosistemas del planeta, pero que para lograr eso era necesario que se deje de utilizar combustibles fósiles y se apueste de manera creciente por energías renovables. Sus críticos, como el exministro de Comercio y Hacienda, José Manuel Restrepo, dijeron que, específicamente Restrepo dijo esto, la decisión pone en riesgo el 5.6% del PBI colombiano, 20% de los ingresos fiscales, 35% de la inversión extranjera directa, 40% de las exportaciones del país y 80% de las regalías de las cuales dependen buena parte de los programas sociales del gobierno. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de lo que las elecciones en los Estados Unidos pueden implicar para América Latina y específicamente el Perú. Y lo voy a decir sin ambajes porque creo que es un hecho objetivamente demostrable que los demócratas son mejores para América Latina que un gobierno republicano encabezado por Donald Trump, basado en la experiencia de lo que hizo Trump cuando fue presidente. Yo en el pasado solía decir que los demócratas eran en general mejor para América Latina, salvo en materia comercial, porque los republicanos eran más proclives a respaldar la liberalización comercial que los demócratas. Pero eso cambió con Trump, ¿no? Y por eso no es cierto cuando Milei dice que Trump no es proteccionista para tratar de justificar su apoyo a este personaje, sino que solo busca proteger a la industria estadounidense de prácticas desleales de terceros países, fundamentalmente China. Porque si fuera así, se limitaría Trump en el gobierno a buscar que sus socios comerciales acepten reglas de juego equitativas sin prejuzgar el resultado que esas reglas deben tener sobre el comercio entre las partes. Y Trump ha dicho explícitamente que él busca reducir o eliminar, en caso de ser posible, el déficit comercial de los Estados Unidos. Él está preocupado por el resultado del intercambio comercial, no por reglas justas para el comercio internacional. Por ejemplo, esta es una de sus declaraciones cuando era presidente sobre este tema. Los Estados Unidos tienen un déficit comercial anual de 800.000 millones de dólares por nuestros muy estúpidos acuerdos y políticas comerciales. Nuestra riqueza y empleos están siendo entregados a otros países que se han aprovechado de nosotros por años. Es decir, en lo que es una visión mercantilista del comercio internacional, según la cual el comercio no genera nueva riqueza a través de la especialización, sino que, digamos, simplemente distribuye riqueza creada en la fase de producción.
repito, visión mercantilista que ningún liberal suscribiría hoy en día y virtualmente ningún economista, claramente están demostrando que tiene un propósito proteccionista: reducir el déficit comercial, no tener comercio justo. Eh, lo dijo también en otra ocasión, específicamente hablando de la red 5G, es decir, la quinta generación de tecnología en materia de telecomunicaciones. Sobre la red 5G dijo en su momento: no podemos permitir que ningún otro país sea más competitivo que los Estados Unidos en esta poderosa industria del futuro, ¿no? O sea, básicamente el tema es: no importa si compiten con reglas equitativas, no podemos permitir que sean más competitivos que nosotros, ¿no? Esto es una motivación explícitamente proteccionista. Por si hiciera falta evidencia al respecto, habría que decir que ahora Trump ha dicho que en caso de llegar al gobierno aplicaría un arancel mínimo de 10% a todo bien importado del exterior, provenga de países con los cuales hay acuerdos comerciales o provenga de países con los cuales no hay acuerdos comerciales, provenga de países que usan políticas que distorsionan el comercio internacional como subsidios a sus exportadores, o provengan estas importaciones de países que no tienen esas políticas. Es 10% a todo bien importado. Y en una declaración posterior dijo que ese arancel mínimo podría ser de 20%, ¿no? En primer lugar, no voy a discutir extensamente el tema, pero hay consenso entre los economistas que este tipo de políticas no funcionaron en la primera gestión de Trump y probablemente tampoco lo hagan ahora, ¿no? Cuando se ve los análisis de los efectos de las políticas proteccionistas de la primera gestión de Trump, sí, hay sectores protegidos por aranceles que generaron más empleo, pero, por ejemplo, en el caso de los aranceles al acero y el aluminio, los trabajos creados en la industria estadounidense del acero y el aluminio fueron muchos menos que los trabajos perdidos en empresas que utilizan el acero y el aluminio como insumo. ¿Por qué? Porque el acero y el aluminio importados fueron más caros por los aranceles, pero el acero y el aluminio producidos internamente también subieron sus precios, digamos, aprovechando que el acero y el aluminio importados eran más caros, repito, producto de los aranceles de la administración Trump. Entonces, por un lado hay más inflación, ¿no? Porque el arancel se transfiere al consumidor, no lo asume el exportador, ni en el caso de los productores locales lleva a que produzcan a precios más bajos. Estos suben sus precios, dado que las circunstancias internacionales ahora se lo permiten, y las empresas que utilizan acero y aluminio, al tener que utilizarlos a mayor precio, perdieron por esa razón más puestos de trabajo que los que generó la industria de acero y aluminio en Estados Unidos. Fue una política contraproducente. El daño no fue mayúsculo, por eso no tuvo mayor efecto político, pero fue real, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo afecta esto a Perú? Eh, por ejemplo, hay por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú una amplia gama, de hecho la mayoría de las exportaciones peruanas que entran libres de arancel hoy en día al mercado estadounidense. Si Trump aplica lo dicho, esos productos peruanos que ahora entran libres de arancel tendrían que pagar ese nuevo arancel mínimo de 10%, y con lo cual probablemente algunas empresas dejen de exportar a Estados Unidos. Entonces, repito, es un hecho objetivo que el tipo de políticas que propone Trump son más lesivas para países como el Perú que el statu quo que, con los demócratas, que continuaría en caso de ganar Harris. Eh, Otros ejemplos de acciones del gobierno de Trump,
una vez suscrito el TEMEC, el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, que reemplazó al TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero antes de que el nuevo acuerdo fuera ratificado por el Congreso, pese a ya existir el acuerdo, Trump amenazó a México con aranceles punitivos si no detenía la inmigración hacia los Estados Unidos procedente de territorio mexicano. Trump a Bolsonaro, un presidente afín ideológicamente, que se hacía llamar a sí mismo el Trump de los trópicos, bueno, pese a las presuntas afinidades ideológicas, Trump no trató con mayor gentileza a Bolsonaro o a Brasil bajo su gobierno. Por ejemplo, aprobó sanciones arancelarias contra Argentina y Brasil precisamente en cuanto a sus exportaciones hacia los Estados Unidos de acero y aluminio. Alegó que se ponían aranceles punitivos contra las exportaciones de acero y aluminio de Argentina y Brasil porque estos países habían ganado ventajas competitivas desleales al devaluar sus monedas, ¿no? Además, durante la pandemia prohibió el ingreso de cualquier persona que hubiera estado en Brasil los 14 días previos y como producto de las negociaciones para evitar nuevas sanciones contra Brasil, buscó abrir el mercado brasileño a las exportaciones de carne de los Estados Unidos, siendo que Brasil es un gran exportador mundial de carne de vacuno, quiero decir, ¿no? Entonces, para mí es un hecho objetivo que un gobierno de Trump sería peor para América Latina que un gobierno de Kamala Harris. Y voy a continuar explicando esto ya específicamente para el caso peruano en el siguiente podcast. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión.